nuestro evento Escuela Abierta. Es un espacio pues, donde siempre tratamos un tema de interés general en lo posible. Este es un espacio pues, en donde nuestro invitado nos ilustra acerca de algún tema de interés, que en este caso va a ser el VIH, desde una perspectiva bioética. El doctor que nos acompaña hoy es el doctor Ricardo Luque Núñez. Él es médico de la Universidad Javeriana, ha estudiado medicina de empresa en la Escuela Nacional del Trabajo en Madrid, España. Es especialista en ética y pedagogía de valores de la Universidad Javeriana también, y especialista en bioética y magíster en bioética de la misma universidad. Además de que tiene un magíster en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Actualmente el doctor Luque se desempeña como coordinador del Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social. E igualmente es docente en bioética en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y en la Universidad del Bosque. Y además docente de análisis sectorial, de política, en la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva de la misma Universidad del Bosque. Queremos agradecerle su compañía, doctor Luque. Vamos a empezar pues cumplidamente y le agradezco muchísimo su atención y estamos pues dispuestos a escucharle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mateus, por la cordial invitación. Un gusto estar con la gente del departamento del Valle, con la Universidad Abierta, y pues celebro que este tipo de espacios convoquen a personas interesadas para hacer una reflexión sobre ciertos temas, y en esta ocasión particularmente sobre el VIH, que voy a decir un concepto previo, y es que, digamos, como un disclaimer, y es que el SIDA se transforma en una oportunidad de reflexión y de argumentar sobre determinados aspectos en salud pública o determinados aspectos particularmente en bioética. Vamos a iniciar entonces. Okay. No sé si se esté viendo la pantalla. Sí, sí se está viendo la pantalla. Eso, sí, señor. Entonces, tal como se propuso en la invitación, hay ante todo unas estrategias de abordaje para el control del VIH. Y esas estrategias pues se sustentan de alguna forma en una perspectiva bioética, como vamos a ver hacia el final de la presentación. Lo primero que haya que decir es que cuando hablamos de la epidemia de VIH, estamos hablando de una epidemia concentrada. No sé, doctor Mateus, me gustaría conocer en este momento las personas que están ingresando. Son básicamente profesionales de la salud, son abiertos al público, a efectos de saber realmente explicar algunos términos. No sé si usted me parece. Sí, doctor Luque, es un tema muy encaminado a una discusión académica acerca del tema. Es un espacio como en esa dirección. Generalmente, casi todas las personas que hacen parte de este evento son personas profesionales en salud, y algunos de ellos están ubicados en algunas instituciones públicas y privadas que tienen que ver con salud acá en el departamento, y algunos de fuera del departamento también. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, les hablaba de que en tratándose de la epidemia de VIH-Sida, podemos hablar de que se trata de una epidemia concentrada. ¿Qué significa eso? Para hablar de una epidemia concentrada, quizás lo primero que tengamos que entender es que es una epidemia de bajo nivel. Si tenemos la población en verde A, que es la población total, la población general,
En B, la población de poblaciones vulnerables o poblaciones clave, es mejor llamarlas hoy. Y en C, las personas que propiamente viven con el VIH en una epidemia de bajo nivel, no sé si se ve al mouse, sí. En una epidemia de bajo nivel, eh, la epidemia está realmente limitada a esas personas en grupos vulnerables, en grupos, digamos, que tienen un comportamiento que los expone con mayor facilidad a la infección, pero esa epidemia no ha logrado expandirse a sectores de población más amplios y las redes de intercambio entre esta población de personas infectadas y la población general pues son muy difusas y realmente la epidemia avanza muy lentamente o la introducción simplemente puede que haya sido muy reciente en el país o en el municipio en el que estamos hablando. Cuando se habla de epidemia concentrada, entonces se sigue afectando mayormente a los grupos clave. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de personas, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, o mujeres transgénero, pero ya empieza a tocar otro sector más amplio de la población y se ha propagado, pero no alcanza niveles de afectación a toda la población general. Y sin embargo, existen redes de intercambio más activas para que la epidemia pueda crecer en determinados momentos. La evolución de la epidemia va a depender entonces de la frecuencia y de la característica de esos vínculos entre los grupos de población más afectados y la población general. Pero si la quisiéramos definir de alguna manera, una epidemia concentrada es aquella en que la prevalencia se ha mantenido constante por encima del 5% en por lo menos un grupo o subgrupo de población de estas poblaciones afectadas. Mientras tanto, en población general, la prevalencia de mujeres embarazadas de núcleos urbanos es inferior al 1%. Ya vamos más a ver más adelante cómo se comportan esas prevalencias en nuestro país. Y una epidemia generalizada, pues el VIH se ha extendido a la población general. Recordemos que el círculo amarillo es la población de personas afectadas por la infección. Sin embargo, puede que los grupos específicos de población sigan participando activamente de un buen porcentaje de la población. Si vemos la banderita de esa B, estaría pues muy afectada, pero gran parte de las personas infectadas todavía pertenecen a esos subgrupos de población. Sin embargo, tú pudieras eliminar esas poblaciones afectadas del mapa y sin embargo las redes de intercambio entre los mismos miembros de la población general pues son suficientes para mantener la epidemia y se dice entonces que en estas, para caracterizar o definir una epidemia generalizada, la prevalencia supera uniformemente el 1% entre todas las mujeres gestantes, entre todas las mujeres embarazadas. Las cosas así en Colombia, esta es la tendencia de crecimiento de la epidemia, del número de personas que viven con el VIH, la prevalencia de la población colombiana está alrededor del 0,5%, lo que equivale a unas 200.000 personas infectadas, con unos rangos que van de 250 a 160, ¿no? Digamos, aquí hay niveles de incertidumbre, pero pues la línea media nos da el escenario más cercano a lo que pudiera estar pasando. Por otra parte,
Las nuevas infecciones estimadas en Colombia son alrededor de unas 12.000 al año, también con unos rasgos de incertidumbre que pudieran ir hasta 18.000 en los escenarios bajos unos 8.000 o 9.000 personas. Sin embargo, este es el escenario más plausible de nuevas infecciones y estos datos vienen dados por estimaciones que se hacen a través de un programa de Lucida, el Spectrum, que nos permite actualizar cada tanto el saber cómo está la epidemia, pero estos datos concuerdan básicamente con los datos del Instituto Nacional de Salud y el número de reportados, al igual que las tasas de mortalidad concuerdan con lo reportado por el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, y se calcula que en Colombia pudiera haber alrededor entre 2.300 y 4.000. Esta cifra aquí, digamos, sería la única que está realmente desajustada porque los reportes fidedignos que nos da las estadísticas vitales en mortalidad, pues hablan más año tras año de estar falleciendo en el país alrededor de 2.300, 2.400 personas. Sin embargo, en las estimaciones de Spectrum o Lucida, ese cálculo se lleva más hacia arriba y pues nos tendríamos que preguntar qué grado de subregistro o de reporte hay en la materia. Ahora bien, cuando hablamos de poblaciones clave, recuerden esa banderita B que viene siendo más afectada. Estamos hablando de comunidades que tienen más probabilidades de vivir con el VIH o que se ven desproporcionalmente afectadas por el virus en comparación con la población en general. Recordemos que la definición es en por lo menos una de esas poblaciones una prevalencia superior al 5%, mientras que en mujeres gestantes es menor al 1%. Ya hay unos grados de magnitud importantes y esta definición se sustenta en función de la evidencia sociodemográfica y epidemiológica disponible. Pero por otra parte, más allá de la epidemiología, las poblaciones clave en el contexto de VIH son las que están experimentando también un menor acceso a los servicios de salud o grandes dosis de estigma, de discriminación, son criminalizadas, marginadas y esa situación de estigma redunda en mayores posibilidades de que la epidemia se perpetúe en estos grupos. Miren la situación entonces, cómo es en Colombia en diferentes estudios que hemos hecho. Desafortunadamente, por ejemplo, en población privada de la libertad, el último estudio que se hizo fue en el 2012, dio una prevalencia similar a la de la población general, pero se pudiera estimar que ahí la prevalencia en este momento fuera más alta. En mujeres gestantes en Colombia, a 2018, 2019, pudiéramos, del 2020 todavía no podemos hablar porque Estadísticas Vitales no ha recogido el total de la información, pero la prevalencia, el índice de seropositividad en mujeres gestantes es apenas del 0,2%. Y sin embargo, miren, en poblaciones de mujeres trabajadoras sexuales, se encontró una prevalencia del 2.5 en el año 2010. Estos son estudios hechos con todo el rigor metodológico, con metodología Rapid Driving Sampling o RDS. Y en el 2016 la prevalencia se encontró un tanto a la mitad. Pero esta disminución en la prevalencia era esperable por una serie de intervenciones que se hicieron en el país a través de proyectos del Fondo Mundial y donde en los mismos estudios encontramos que el porcentaje de uso de condón entre mujeres trabajadoras sexuales
podía superar el 94, 95% con el último cliente. Si las mujeres trabajadoras sexuales o en situación de prostitución superan con mucho a las mujeres de población general, de todas formas, se supone que están agenciando mejores medidas de protección. Y es que en últimas, aquí hay un consenso preventivo donde ni los dueños de los establecimientos quieren que el negocio se dañe, ni las mujeres trabajadoras sexuales tampoco quieren que se afecte su fuente de ingresos, ni los clientes quieren llevar el VIH a sus casas, a sus familias. Y entonces, para ellas, el riesgo está en sus propias parejas estables, pudiéramos llamarlas así, con quienes no usan el preservativo. En habitante de calle igualmente se han hecho 2 estudios donde en el 2012 se encontró una prevalencia del 6.6 y en el 16 del 4.6. Aquí, lamentablemente, este bajonazo de la prevalencia pudiera ser asumido no solamente por el hecho de que se cuiden, no, sino que las personas fallecen, simplemente por falta de acceso a servicios de atención en salud. En población inyectora de drogas, la prevalencia está alrededor del 5-14%. En personas que tienen tuberculosis y se les hace la prueba del VIH, la prevalencia está alrededor del 13.8%. Y aquí están los 2 grupos de población más severamente afectados. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, la prevalencia ha ido creciendo, ¿no? Hasta el último estudio en el 2019 que dio una prevalencia del 20.4% y en mujeres transgénero hasta el 2019 la prevalencia ya en promedio en 4 ciudades del país fue del 23.4%. Ojo, aquí hay que tener en cuenta una cosa. La prevalencia es una corte que se establece, un corte, es mejor decir, un corte que se establece para saber cuántas personas hay en este momento infectadas por el VIH. En la medida en que los tratamientos aumentan la supervivencia, pues las personas no se mueren, persisten vivas y pues habrá mayor número, ¿no? Pero igualmente a eso contribuye un mayor número de infecciones. Discriminarlas es un tanto difícil, pero lo que nos dice esto es que sin generar mayor estigma ni mayor discriminación, debemos reconocer que la epidemia se comporta diferente y que como tal tenemos que focalizar la respuesta hacia los grupos más vulnerables y más afectados. Y miren lo que pasó, toca mencionar la pandemia entre el año 2019 y 2020 con el reporte de casos del Instituto Nacional de Salud. Cuando en el 2019 se reportaron alrededor de unos 14.500 casos para una tasa de incidencia del 28 por 100.000, en el 2020 se reportaron apenas 12.000 casos, disminuyendo esa tasa de incidencia es una proporción de incidencia. En realidad, estos no son casos nuevos, sino casos nuevamente diagnosticados. Y pues eso implica un descenso del casi del 25% del reporte. Esto es atribuible al COVID, ¿no? Falta de acceso a los servicios de salud, las personas no buscan el acceso a la prueba, hubo dificultades para realizar actividades comunitarias. Y sin embargo, miren el comportamiento inusual que hubo en determinados. En la mayoría del país bajó, falta de acceso a servicios, pero llaman la atención los departamentos donde hubo incremento. Hay diferentes factores.
Uno, pues son departamentos de alguna forma sobre la cordillera, que el eje cafetero, eh, Tolima, Cundinamarca, eh, pero miren, curiosamente son los mismos departamentos donde el corredor de migración, ¿no? Aquí alcanza a, a colorearse Casanare. Y entonces se pregunta uno qué está pasando con el fenómeno migratorio, que a pesar del acceso, de la dificultad de acceso a los servicios de salud, el número está creciendo, ¿no? Y creciendo no solamente a expensas de personas venezolanas que se diagnostiquen nuevamente, sino que los venezolanos se relacionan pues con población colombiana, y la epidemia pudiera estar creciendo en estos sitios por falta de medidas preventivas, falta de acceso a aseguramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, este es un resumen de la situación del VIH en migrantes venezolanos en Colombia. La atención integral se garantiza únicamente para las personas que han logrado acceso al sistema de aseguramiento. Ustedes saben bien eso. Y se estima que apenas el 18.3% del total de migrantes, básicamente aquellos con estatus regular, ya cuentan con afiliación al sistema. Pero ojo, 18% del total de los migrantes, cuando hay más o menos 1 millón irregulares y 700.000 que tienen permiso especial de permanencia o regularizar su situación, significa que todavía falta hacer un gran esfuerzo en temas de aseguramiento, inclusive para la población regular, para que ingresen en la cultura del prepago, del aseguramiento en salud, pues, porque claro, yo si tengo la oportunidad de trabajar y gano en pesos, pues los transformo en dólares para enviar a mis familiares hacia Venezuela o cosas así. Factor de vulnerabilidad adicional en cuanto a acceso a los servicios de salud. Se estiman alrededor entonces, si le calculamos una prevalencia de apenas el 0.7%, 2 puntos por encima de la que tenemos en Colombia, que está en 0.5, ya lo mencioné, estaríamos hablando de unas 12.200 personas migrantes infectadas por el VIH, de las cuales entre esfuerzos del Sistema General de Seguridad Social, pero también de algunas ONGs como el AIDS Healthcare Foundation o A4AIDS, que son organizaciones norteamericanas que han venido justamente a atender, y hemos recibido donaciones de medicamentos de PEPFAR, del gobierno de Brasil. Apenas 4.700 están recibiendo tratamiento entre afiliados y los esfuerzos de cooperación que les menciono. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo adicional para cubrir 7.500 personas que en el momento no tienen acceso al tratamiento y que están presentando cuadros que no veíamos desde los años 80, 90, de sarcomas de Kaposi, de emaciación, cuadros de histoplasmosis severa, en fin, una situación realmente dramática para estas personas. Ahora bien, si pasamos ya del terreno puramente epidemiológico al terreno de la política, vamos a ir avanzando hacia la bioética. Esta es la nueva estrategia de intervención mundial propuesta por UNICIDA para del año 2021 al 2026. Necesitamos entonces, o ellos proponen, 3 prioridades estratégicas en el marco de los ODS. Primero, maximizar el acceso equitativo e igualitario a los servicios y soluciones contra el VIH. La segunda es derribar las barreras para lograr los resultados del VIH. Hay muchísima barrera en términos de derechos humanos, de las respuestas comunitarias, en temas de salud sexual y reproductiva, violencias de género, etcétera. Y por otra parte, un tema que es de financiamiento. Y en el país, lamentablemente, la respuesta viene siendo dada más por esfuerzos de cooperación. Obviamente está el aseguramiento, y el aseguramiento nos permite
digamos, actuar reactivamente, invertimos una gran cantidad de recursos, pero con el año perdido. Es decir, cuando ya las personas están infectadas y requieren realmente atención. Pero en estrategias de salud pública, a través de planes de intervenciones colectivas, a través de inversión que pueda realizarse en el país para poder incidir realmente sobre este acceso educativo a estrategias de prevención, pruebas, tratamiento, etcétera, es realmente un reto que tenemos por delante. Y en el marco ya puramente operativo, pues la propuesta que se hace también a nivel mundial es el abordaje de la epidemia a través de lo que se conoce como la estrategia de prevención combinada. Para quienes no estén familiarizados con el concepto, eh, un reto de estas conferencias es no saber el grado de enteramiento o empoderamiento que tiene el auditorio. Por lo mismo, uno trata de hacer como el barrido de los hitos más importantes de la respuesta. Para algunas personas será conocido, pero para quienes no, pues me parece conveniente que este espacio brinde la oportunidad de señalar estos temas. Entonces, eso significa que hay diferentes enfoques preventivos para abordar la epidemia, uno de los cuales es biomédico, que hace acopio de preservativos y lubricantes, las pruebas del VIH, los antirretrovirales para todas las personas. Ya vamos a explicar un poco más en detalle qué significa esto. Reducir las tasas de transmisión vertical, incluir a las personas en programas de profilaxis preexposición, ya vamos a explicar esto también más adelante, y de profilaxis post-exposición, incluir la circuncisión masculina voluntaria. En África, en epidemias generalizadas, es mucho más eficaz esta medida, pero ya hay experiencia en América Latina donde el proponer este tipo de intervención empieza a dar resultados en términos preventivos, y los programas de reducción del daño a través del suministro de agujas y jeringas son intervenciones biomédicas. Habrá unas intervenciones estructurales que apuntan a descriminalizar la transmisión en los grupos clave, a hacer el abordaje de género contra la violencia sexual y de género, problema tan importante en nuestro país, bueno, en realidad en todo el mundo, ¿no? Parece que estuviéramos en una época donde los temas de violencia parecieran no tener solución. Todo el tema de agencia de derechos, de la jurisprudencia de la Corte que apunta a proteger los derechos no solamente de las personas que viven con el virus, sino justamente también de las poblaciones vulnerables. Y por último, todo lo que es tradicional en términos de educación en salud sexual y reproductiva, programas de educación entre pares, las campañas de marketing, etcétera, etcétera. Si nosotros combinamos todo eso, ¿no? Vamos a obtener una meta clave, un hito fundamental en la prevención combinada, y es que si las personas llegasen a infectarse, de todas formas, a pesar de las medidas preventivas primarias como el condón, etcétera, si las ponemos en tratamiento y las llevamos a niveles de carga viral indetectable, las personas no transmiten el virus, ni por vía sexual ni por vía sanguínea. No transmiten el virus. Y entonces eso tiene un efecto preventivo fuerte, y ya se ha demostrado en países de África subsahariana, pero también en Estados Unidos y en ciertas comunidades, particularmente de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que en la medida en que se logre este hito de que las personas
tengan carga viral indetectable, se pueden reducir los índices de infección, pero pues para llegar a eso toca utilizar, esto es repetición de lo mismo, la predisposición, la posexposición, la transmisión madre al hijo, las pruebas, etc., ¿no? Por lo tanto, nos toca como política de salud pública también promover y como acción operativa dentro de esto de la prevención combinada, promover las ventajas del tratamiento. Aquí, pues, una imagen vale más que 1000 palabras. Si las personas están con tratamiento, pues tendrán controlada la infección, aumentan sus linfocitos CD4. Aquí la caricatura está un tantito exagerada. En realidad la recuperación inmune no es tan alta como a niveles normales, pero definitivamente si las cargas virales son elevadas, el nivel de linfocitos sí baja y baja mucho más de lo que. Por eso, uno de los sitios también es el diagnóstico temprano de la infección antes de que se logre depletar el sistema inmune a tal. ¿Qué será diagnóstico temprano entonces? Ahí tenemos una peleita porque todavía en la resolución 1912 de la cuenta de alto costo que compensa a las EPS a través de unos indicadores básicos, considera que el diagnóstico temprano es por encima de 200 células CD4. Pero 200 células CD4 ya está la persona a puertas de desarrollar oportunistas, si es que no las ha desarrollado ya. Y entonces, como argumentación lógica que nosotros vimos desde el ministerio, dijimos, no, diagnóstico temprano es por encima de 500 células CD4 y así quedó como indicador en el plan de desarrollo. Necesitamos entonces utilizar esa serie de estrategias que en esta especie de infografía pues nos invita a cortar la cadena de transmisión. Entonces, miren lo bonito, pues el condón sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la infección y pues eso tiene que venir acompañado de programas para detección y prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. A través de esos programas, si una persona tiene una ITS, pues lo más lógico y lo más conveniente es sugerirle que se realice una prueba. Y si una persona está en riesgo sustancial, tiene que utilizar condones, se le han roto condones, está en una condición de actividad sexual y de mucho intercambio de parejas, pues será recomendable igualmente la prueba. Y mire lo que está pasando en estos momentos. Si la prueba es negativa, a la persona se le puede sugerir, sobre todo si es de riesgo sustancial, que utilice la profilaxis preexposición. La profilaxis preexposición es simplemente el suministro de medicamentos antirretrovirales de forma regular, una tableta al día de tenofovir en tricitabina, antes de exponerse al riesgo, previene la infección, reduce el número de casos, ¿no? Cualquiera puede decir, pero si está el condón, sí, está el condón, pero el condón falla, el condón muchas personas no lo quieren utilizar, hay cansancio preventivo, etcétera. Y esa es una estrategia que ha demostrado su eficacia si las personas toman PrEP, inclusive sin utilizar condón, las posibilidades de transmisión del virus se reducen en más de un 90%, ¿no? Y si la persona llegase a estar positiva, pues lo que hay que hacer es ponerla en tratamiento de forma que llegue a niveles indetectables, porque eso tiene un efecto preventivo también. No es solamente el bienestar de la persona, que es muy importante y lo debemos poner en primer plano. No debemos utilizar a las personas simplemente como medios para prevenir la infección. Estoy hablando de las personas que viven con el virus, sino realmente como agentes que ameritan
una vida larga, plena, si están en tratamiento, pues pueden llevar su vida. Y entonces, con base en todo lo anterior, es que se viene en menos de 2 meses la actualización de la guía de práctica clínica que estamos desarrollando en este momento de la mano del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, del IETS. Tengo que rendirle a la presentación, donde estamos incluyendo el autotest, ¿no? Como tecnología sugerida. Se me perdió el mouse. El autotest es simplemente una prueba autoadministrada principalmente para las personas con mayor vulnerabilidad a ser estigmatizadas, a ser rechazadas en la intimidad del hogar, las personas. Para esto nos falta camino en términos de registros sanitarios del INVIMA, de educación a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero por otra parte está el test and treat. ¿Qué significa eso? Que antes en la guía anterior esperábamos a que las personas para iniciar tratamiento tuvieran células por debajo de 500. Ahora no. Independientemente del nivel de células CD4, hay que empezar a tratar a la persona. No solamente por su bienestar, sino por lo que ya hablamos de reducir la carga viral y cortar cadena de transmisión. Por otra parte, se está incluyendo la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición ya estaba, pero fueron los esquemas de tratamiento ajustados a los nuevos esquemas que están. Y entonces miren lo bonito, esta es una proyección de lo que se venía haciendo hasta el año 2010, ¿no? Al 2020, particularmente en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, y si se mantuvieran las intervenciones usuales, pues esta sería la curva epidémica. Si incrementáramos en las personas infectadas el acceso a medicamentos antirretrovirales, se reduciría la curva a este nivel. Si a eso le agregamos el aumentar la captación de casos infectados y ponerlos en terapia antirretroviral, no es solamente tratarlos, sino diagnosticarlos a tiempo. De ahí la importancia del indicador de por encima de 564. Miren qué interesante. Esta curva solita es si se incrementa el uso del condón. Solo el condón, sin hacer nada, lo demás, ya tiene este efecto preventivo muy superior a las otras dos estrategias. Pero esta sería la curva si combinamos en diferentes mensajes a través de diferentes sectores, diferentes poblaciones, las diferentes estrategias, la curva de la epidemia decrece a esta manera. Y entonces se supone que vamos a eliminar la infección al 2030 y establecimos unas metas al 2020 que eran las 90, 90, 90. Ya para el 2030 son las 95, 95, 95. Y donde hay que hacer 3 cosas. Test, treat and track. Teste, trate y haga seguimiento. A los vivos que conocen, para que conozcan su diagnóstico a las personas, póngalos en tratamiento antirretroviral y llévelos a carga viral suprimida. Este es la cascada que se hizo para el año 2000, con datos de mortalidad del 2018. Este dato de las personas vivas sale de restar un cruce entre datos de la cuenta de alto costo y el Instituto Nacional de Salud a través del CIVIGILA y le restamos la mortalidad DANA. Serían alrededor de 119,000 personas. Sobre, ya les decía, un estimado de 193,000, 200,000 personas. Y entonces, si nosotros tuviéramos que alcanzar el 90%, que son 173,000, es el 90% de 193, nos faltarían 54,000 personas. Eso significa que midiendo la meta sobre sí mismo, apenas alcanzaríamos un 69% de la meta a cumplir
sobre personas diagnosticadas. El mismo análisis se hace sobre las personas en tratamiento, sobre las personas que deberíamos alcanzar, no sobre las diagnosticadas. Si tú revisas los datos de la cuenta de alto costo, ellos el denominador es el número total de pacientes que tienen, pero no los estimados, no el cálculo de prevalencia total y de los que están sin diagnosticar. Entonces ahí ese dato va a ser mucho más amplio, pero aquí sabemos que estamos bajitos todavía. ¿Para qué? Para alcanzar la inmunidad de rebaño, que está tan de moda el término, de poner a las personas realmente con cargas virales indetectables, pero las cargas virales indetectables apenas el 53% de la meta alcanzada. Y lo peor es que para el año 2020, estos indicadores, por el tema que veíamos de falta de acceso al diagnóstico, seguramente van a estar muy graves, representando todo un reto para la gestión. Se van a empezar a construir cascadas de prevención que pretenden evitar la exposición al virus, impedir la transmisión en el sujeto y determinar tempranamente, más arriba de 500 células CD4, la ocurrencia de la transmisión. Y para eso, pues hay una serie de estrategias de educación, de reducir el número de parejas, tratar las ITS, la PrEP, la PEP, PEP es post-exposición, la circuncisión. Bueno, de todo esto ya hablamos, a rendirle un poquito. Y en últimas tenemos que tener en cuenta el control de los determinantes sociales de la salud, conocidos en VIH como la vulnerabilidad. Aquí una imagen vuelve a hablar más que 1000 palabras. Y entendemos por vulnerabilidad los factores, fuerzas e influencias que frenan, mantienen o aceleran el progreso de la epidemia en el mundo. Hay una vulnerabilidad biológica, nadie es inmune, que es de especie, ¿no? Pero hay una vulnerabilidad epidemiológica. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy dentro de la población general y soy heterosexual y las mujeres apenas tienen una prevalencia del 0,18%, habíamos dicho, pues la posibilidad de encontrarme con una pareja infectada es mucho menor a si soy una persona homosexual, hay una prevalencia del 20%, pues las posibilidades de encontrarme con una pareja infectada son mucho mucho mayores. Y entonces, pues no depende tanto de si la relación es sana o no, sino de simplemente de esa posibilidad epidemiológica de encontrar sujetos infectados al interior de mis grupos de relación. Hay una vulnerabilidad política que tiene que ver mucho con el ejercicio activo de derechos, el salir del closet, todas estas cosas, el poder manifestar libremente la identidad sexual, todo lo que es social, económico, psicológico, comportamental, pues tiene que ver. Y entonces resulta que es que eso, hablarlo es muy fácil, pero tratarlo es muy difícil porque mira, esta imagen es más o menos de un libro del Panos Institute, yo creo que del año 89, que reflejaba de alguna forma todas esas reacciones de miedo, negación, estigma que se daban alrededor del SIDA. Va a permitir leer. Yo leí que el SIDA viene del África, lo traen los negros. Se lo contagiaron de los monos, por algo será. En algo se parece al COVID, que los murciélagos, que los chinos. Eso, déjense de macanas, lo inventaron los yanquis en los laboratorios, no los rusos. Es culpa de los drogadictos que son promiscuos. Peor son los homosexuales, la degeneración se paga. Castigo divino. Para mí, todos son versus de las empresas de preservativos. Claro, para vender más. El prejuicio es la forma más barata de pensar. Y entonces, pues tenemos, debido a eso, unas grandes dificultades en acceso a servicios de salud de las poblaciones clave, ¿no? Que tienen no solamente al servicio, sino al aseguramiento, ¿no?
Si tú preguntas, el nivel de aseguramiento en las mujeres transgénero no llega al 60%, mientras que en población general puede alcanzar el 90 y tantos. Hay que entender entonces muy claramente los aspectos de sexualidad en términos de sexo, género y orientación sexual, que mezcladitos pues dan la expresión de la sexualidad de los diferentes individuos. Y entonces aquí podemos hacer una pregunta. ¿Esto es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer trans? ¿Es simplemente un hermafrodita o intersexual? Es mejor decir, ¿qué es esa persona? ¿No? ¿Cómo la catalogamos? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el afán de ponerle un título sobre la frente, de marcarla? Y más bien no vamos a, digamos, el reconocimiento de esa persona como sujeto de derechos, más que identificar, que es lo que usualmente hacemos, señalar, reconocer y reconocer a las personas como sujeto de derechos. Esto es lo mismo, hay unos determinantes sociales de la salud, estructurales, comunitarios, individuales, ¿no? Que influyen en la aparición de la infección y muchas veces no tenemos en cuenta que las poblaciones clave no solamente están afectadas por el VIH, están afectadas por otros problemas como la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, etc. ¿No? Y entonces, para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, eh, un ejemplo de las cuestiones que deberíamos tener en cuenta para abordar esa población son justamente el estigma y los prejuicios, la violencia, la salud mental, las restricciones económicas, el tema del trabajo sexual masculino, si se tiene conocimiento acerca de cómo protegerse de las ITS, que ese es un tema, ¿no? Si nos devolvemos a lo que es la profilaxis predisposición, tú puedes tener relaciones sexuales sin condón por el hecho de estar en PrEP y no te infectas del VIH, pero es que la PrEP protege contra el VIH, no protege contra otras infecciones de transmisión sexual y entonces pues tocará seguir utilizando el condón, tema que hay que explicar al interior de estas poblaciones. Patrones de comportamiento de riesgo, uso de drogas, síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, ya mencionábamos, prevalencia de ITS, comprensión del riesgo y reconocimiento de los contextos de vulnerabilidad, actitudes prácticas relativas al uso de drogas y alcohol. Todo eso es una agenda de atención en salud que va mucho más allá, pero que está relacionada obviamente con eso. Y entonces habrá que montar servicios también que sean respetuosos de la diversidad, que tengan en cuenta cuáles son las patologías a las cuales se ven más frecuentemente afectados, prevención de cáncer y próstata, inclusive en mujeres transgénero. Las mujeres transgénero siguen teniendo próstata, ¿no? Y pocas veces se nos ocurre todo el tema de vacunación. En el país se acaba de incluir eh, a las poblaciones clave para ser vacunadas con hepatitis B. Lo mismo, no me voy a detener tanto en esto, hay agendas similares para las mujeres trabajadoras sexuales, por supuesto, las leyes, las políticas. ¿Es trabajo sexual, es una condición digna o son situaciones de sexo por supervivencia, de explotación sexual, de esclavitud sexual, de tráfico de personas, de trata de personas, perdón, mejor decir? ¿Dónde están los organismos claves para esas personas? Y entonces habrá que adaptar los servicios igualmente a una serie de necesidades que son plausibles de realizar con ellas. Igual para las personas transgénero, aquí ya les mencionaba, hay que tener en cuenta que estas mujeres siguen teniendo próstata,
En hombres trans, pues siguen teniendo cervix. La prevención de violencias de género es fundamental al interior de estas poblaciones, pero habrá que tener en cuenta también todos los servicios de endocrinología y cirugía que faciliten los tratamientos hormonales, la modificación corporal y servicios de medicina general, pues como para el resto de la población, por supuesto. El tema de derechos humanos, entonces, es fundamental tenerlo a efectos de prevenir, porque hay históricamente hemos de alguna forma generado unos discursos donde en el siglo XIX era un crimen, eh, en toda la historia de la religión ha sido un pecado y hoy por hoy pues viene siendo homologándose a las personas homosexuales con personas enfermas. Miren lo que sucede, esto es de la última encuesta nacional de demografía y salud, ya deberíamos tener la última del 2020, pero la pandemia no dejó. Y este es el porcentaje de mujeres y de hombres entre 3 y 49 años que cree que las personas tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales. Sí, un 86% de las mujeres y un 82% de los hombres. Qué pena aquí el enfoque de género, que las mujeres sean rosadito y los hombres sean azul, pero creo que facilita la comprensión. Pero mire, de los que ya hay un 15% que ni siquiera cree que tengan derechos, pero de los que creen que tienen derechos, apenas el 67% aprueba que se les reconozcan. Sí los tienen, pero que no los ejercen, ¿no? Está de acuerdo con que las personas tengan niños apenas el 29% de las mujeres, ¿no? Y esto es con muestreo, ¿no? Esto no son ya las personas. Estos son 38,000 mujeres en el país que contestaron esto. Y esas mujeres y esos hombres somos nosotros. Todos los que estamos escuchando esta eh, charla, esta disertación. Y entonces hay temas que hay que tratar a efectos de prevenir el SIDA, como la adopción por familias constituidas por parejas del mismo sexo, donde lo que se reconoce no es el derecho a la adopción. No hay un derecho a la adopción. Nadie tiene derecho a adoptar, ni heterosexuales, ni homosexuales, ni nadie. La adopción es un privilegio que se gana por ser yo capaz de demostrar que tengo una competencia física, psicológica y moral para hacerme cargo de la formación de un ciudadano, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que se está reconociendo con la adopción de parejas del mismo sexo es el derecho a la igualdad. A la igualdad en términos de que el ICBF me haga las mismas evaluaciones que le pueda hacer a una pareja heterosexual o viceversa, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos es que tener claro que lo que prevalece son los derechos de los niños a ser cuidados, ser desinstitucionalizados y poder ser entregados a cargo de personas que han sido capaces de demostrar esa, ¿no? Y las mujeres transgénero no son hombres disfrazados de mujer, son personas que, imagínense, hacen transformaciones corporales porque quieren ser vistas, tratadas y consideradas como mujeres. Entonces, pues en los servicios necesitamos también buenos asesores que posean información sobre estos temas, que tengan actitudes positivas de receptividad, de escucha, de que reconozcan sus propias limitaciones en el manejo, sus propios prejuicios y que no usen lenguaje complicado, que manejen los temas con seguridad, que dejen los temas y dudas resueltos, en tanto habilidades de comunicación. Por último, eh,
Profesor, yo sé que son las 6 o faltan pocos minuticos. Esta parte me pudiera llevar 10 minutos más. ¿Me los concede, por favor? ¿O estoy alterando mucho el programa? No, 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 doctor Luque, bien pueda. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, miren, todo el tiempo somos exhortados, entre ellos yo, a través de esta conferencia, a ser buenas personas, a tener empatía, compasión hacia las personas que están infectadas o que padecen ciertas enfermedades, y sin embargo nadie nos dice cómo hacerlo. Entonces, la propuesta bioética apunta al ejercicio de, digamos, una tendencia que habla muy fuerte de los beneficios de medicina narrativa. Si no estoy mal, en la Universidad de Javeriana, allá mismo en Cali, hay un buen programa de medicina narrativa que de pronto ustedes en sus intercambios universitarios han tenido la oportunidad de conocer. Esto tiene una bibliografía, digamos, seria, que lo que plantea básicamente es esto. Es que entre paciente y médico se hablan idiomas completamente distintos. El paciente viene con un malestar y el médico está tratando de clasificar ese malestar dentro de un arsenario nosológico y de ponerle un título, de clasificar la enfermedad. El paciente viene con una biografía y queda traducido en una historia clínica que por lo general son unos formatos que homologan y no dejan reconocer justamente cuál es el sentido de esa narración que trae la persona con su enfermedad, sino que estamos tratando de buscar es simplemente información. Un tema fundamental en medicina narrativa es que nos proponen que tan importante como el journal médico, como el journal científico, puede ser interesante la novela. Es decir, la narración, la lectura de historias que tienen que ver con medicina como una forma de humanizar en contravía o por lo menos como anticuerpo de la excesiva instrumentalización que tiene la práctica, ¿no? Y entonces nos propone la medicina narrativa a que aprendamos a ver el consultante como un texto, como un libro abierto que el médico interpreta, del que se requiere aprender no solo conocimiento, sino sabiduría. El conocimiento de quien narra y de cómo, de que narra como de quien se narra. Es decir, no solamente la persona que está narrando, sino cómo se está narrando. Lo que dice, pero también lo que expresa. No solamente con palabras, sino con gestos, el lenguaje preverbal, todo lo que de alguna manera no puede ser dicho con palabras. Y eso requiere ejercicios de lectura atenta y escucha activa, pero ante todo grandes dosis de empatía, de saber ponernos en los zapatos del otro, escuchando eso. Y entonces, esa comprensión del otro y la comprensión entendida como la imagen que trae el I Ching, es el libro de las mutaciones, funciona como una especie de oráculo donde se tiran unas runas y bueno, sobre eso hay análisis muy profundos que hizo particularmente John. Eh, la marmita comprende, contiene, impide que el agua se desparrame. Entonces, una de nuestras funciones es esa, es comprender, contener y darse como una práctica virtuosa. ¿Qué es el virtuosismo? Hablamos de un violinista o de un pianista virtuoso. Es alguien que ha ensayado, 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 hasta que la partitura ni la necesita. Y
a ti te parece que cogió el violín y ya, le sonó tan natural, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de la salud, lo que necesitamos es leer y releer ese texto que es cada paciente y no perder la capacidad de asombro que tenemos y empiezan a aparecer, mire, ¿no? Comprensión, compasión, esa empatía de ponerme en los zapatos del otro. Cuando uno lee, uno asume una actitud humilde, cualquier texto, es decir, uno se deja decir por el autor. En cualquier texto que tú cojas, pues, obvio, lo puedes criticar, puedes subrayarlo, puedes dejarlo de leer, inclusive cualquier texto escrito. Pero la aproximación inicial a cualquier texto implica una actitud de respeto. ¿Por qué? Porque es que un libro dice siempre algo nuevo o nos da una nueva perspectiva. No leeríamos si no nos dice nada nuevo o nada que quiera reaprender. Debemos reconocer nuestra propia ignorancia. Si cogemos un libro es porque queremos saber qué nos dice, porque estamos ignorantes frente al texto y tenemos limitación del conocimiento. Por lo tanto, la sabiduría, todo esto son propuestas de medicina narrativa, avanza con saber que se sabe poco, ¿no? Ustedes saben que la ignorancia es un estado de llenura, es creer que ya, que sí, que lo supe todo y que hasta aquí llegué y que por algo yo fui el que estudié medicina y no realizo apertura, no tengo la sabiduría para dejarme permear por nuevos conocimientos o por justamente nuevas narrativas. Quien lee se olvida un poco de sí mismo. La soberbia no considera al otro como. Para leer se necesita soledad, que en medicina pudiéramos equiparar a esa lectura con la intimidad, a esa concentración. Y miren, cuanto más libros, más virtuosos, cuantos más pacientes, más virtuosos, más compasivos. La comprensión del texto nos hace comprendernos también a nosotros mismos. Se da ese encuentro con el otro y en últimas el valor de la solidaridad que tanto hemos propuesto para el siglo. Por lo tanto, ese aprender a leer es igual que aprender a escuchar. El médico debe aprender a estar con su paciente. Un buen lector dedica tiempo a la lectura, se presta atención, concentración y sensibilidad y cada texto, cada lectura es única. Por lo tanto, debemos dejar ser y no juzgar. Ya les decía cuando les hablaba de la tercera epidemia que el prejuicio es la forma más barata de pensar. Sesga la comprensión, impone distancia. Si tú te quedas solo en la portada, y yo traje esta imagen acá porque pues este libro le puede generar resquemor a muchas mentes y lo rechazan de plano sin porque se quedaron en lo superficial, en la portada, ¿no? Y no se aproximaron justamente a ese acertijo, no solamente biológico, sino humano que debe ser resuelto. Entonces, cuando no se lee, es que surge la discriminación. El problema no es que haya enfermos, sino que haya sanos que no reconocen su propia posibilidad de enfermar. Cuando yo rechazo a un paciente es porque en últimas tengo miedo de que eso que le está pasando a ese paciente me pase a mí también, ¿no? No soy capaz de reconocerme en el rostro del otro. Y entonces, como propuesta final de esta conferencia, se recomienda, ya les digo que junto con el Journal
médico, que es muy importante, por supuesto, no hay que olvidarlo. Hagamos cierto tipo de lecturas que nos pueden dar una visión más integral, una visión más humanista y empezar a explorar cómo romper esas barreras del estigma y la discriminación. Aquí hay unas sugerencias de lectura. El médico de Noam Gordon, que plantea la peste por allá en el siglo XIII, la peste de Albert Camus en Argelia, la hermana de Sandor Maray. La hermana es una monja y es la, el diálogo que tiene prácticamente desde lo gestual un paciente en su cama de moribundo con su cuidador. La muerte de Iván Illich, que plantea los reconcomios que tiene eh, el paciente también en su lecho de muerte, que piensa todo lo que pudo haber sido y no fue y ya no va a ser, ¿no? Entonces, esa angustia existencial es bueno leerla. Molière, en El enfermo imaginario, alguna comedia tendría que ver. En relación con nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Es decir, que de alguna manera somos los médicos respetables, pero de pronto nos transformamos en unos monstruos, la montaña mágica, que plantea la idea de el aislamiento de los pacientes con tuberculosis en la persona de Hans Castorp, Un mundo feliz de Aldous Huxley, Al amigo que no me salvó la vida de Hervé Joubert, básicamente que es la historia de un paciente con SIDA, La escafandra y la mariposa para los síndromes de enclaustramiento, qué significa. Este clásico sí que es recomendable, Frankenstein, donde Frankenstein no es la criatura, Frankenstein es el médico que juega a ser Dios, que juega a justamente manipular la vida de tal forma que no reconoce eh, el daño que puede estar haciendo eh, y que pues tiene un planteamiento ético. Y pues no podíamos dejar de mencionar el amor en los tiempos del cólera, donde el doctor Juvenal Urbina se enamora de Fervinia Daza eternamente. Y bueno, y hay otros, Pabellón de Cancerosos de Solzhenitsyn y una gran serie de aproximaciones a los pacientes, a nosotros mismos como médicos, al rol que desempeñamos en la sociedad y que sin duda nos darán luces acerca de cómo enfrentar la epidemia de VIH. Muchísimas gracias por los 10 minutos otorgados. Son las 6:10. Entonces, hasta aquí dejo, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Luque, muchas gracias. Y tenemos solamente hasta ahora una pregunta que nos hacen por el chat. Carolina Guzmán pregunta y nos introduce y nos dice, los planes de salud pública nos habla de unas poblaciones objeto para la búsqueda activa, pero es muy complejo atraer esos grupos específicos a la realización de la prueba voluntaria. ¿Cómo podemos desde las direcciones locales de salud o el PIC aumentar cobertura en prueba rápida en población joven? ¿Aló, doctor Luque? Congeló la imagen. ¿Aló? ¿Están escuchando? ¿Aló?
Aló, Aló, ¿no se escucha, se doctor Luque? restableció la comunicación. Ah, sí. No, Sí, no, sí, sí, perfectamente. no escuchó, ¿alcanzó a escuchar la pregunta o no? No, no la escuchar. Por Ah, favor, me la bueno. repito. Bueno, señor, mira, es Carolina Guzmán que nos pregunta, los planes de salud pública nos habla de unas poblaciones objeto para la búsqueda activa, pero es muy complejo atraer esos grupos específicos a la realización de la prueba voluntaria. ¿Cómo podemos desde las direcciones locales de salud o el PIC aumentar cobertura en prueba rápida en población joven? Perfecto. Sí, bueno, los métodos tradicionales es a través de las campañas de comunicación, en los hospitales, entregar los folletos. eh, Toca ofertar la prueba, ¿no? En los servicios, necesariamente, independientemente de si la persona tiene una ITS o no, habría que ofertar la prueba, explorar un poquitico la vulnerabilidad de las personas y tal. Pero si hablamos de búsqueda activa, pues tendríamos que apoyarnos muchísimo en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay un ejercicio de aproximación entre las mismas comunidades afectadas y los servicios de salud que muchas veces van cada uno por su lado y resulta que se puede hacer contratación con estas organizaciones que llevan muchos años trabajando, que tienen la aproximación a las propias comunidades para canalizarlas. Ellos pueden hacer en entornos comunitarios pruebas rápidas. Ustedes saben que la resolución 1314 del 2020 amplía el marco de profesionales de la salud que pueden realizar pruebas fuera del entorno del laboratorio clínico, a auxiliares de odontología, de, a personal de fisioterapia, auxiliares de enfermería, prácticamente a cualquier tipo. La única profesión que no nos quiso aceptar en el momento en que hicimos la consulta fueron los psicólogos. Pero toda aquella profesión que maneje o carrera técnica que maneje elementos de bioseguridad estaría en capacidad de realizar pruebas rápidas y estas organizaciones tienen contratado ese tipo de personal y podemos en realidad propiciar un mayor acercamiento eh, a las comunidades a través de apalancar y buscar realmente los servicios comunitarios, las organizaciones de base comunitaria que están funcionando en nuestra localidad. Ok, doctor. La misma Carolina nos hace otra pregunta. Dice, ¿sigue siendo las mismas poblaciones objeto de vigilancia o se incluirá otra población como la joven en el nuevo plan? Perdón, si yo logro leer. ¿Siguen siendo las mismas poblaciones objeto de vigilancia o se incluirá otra población como la joven en el nuevo plan? Ya, no, digamos los jóvenes tienen un factor de vulnerabilidad que es transversal, pero si tú haces estudios de seroprevalencia al interior de la población joven, pues no nos van a dar cifras que superen el 1%. ¿Qué es lo que pasa? Que hay jóvenes homosexuales, hay jóvenes trabajadoras sexuales, hay jóvenes, y entonces es, digamos, más eficiente llegar a través de estos grupos donde está justamente concentrada la epidemia, ¿no? Pero eso no es óbice a que, por ejemplo, en todos los que son servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes o en la formación que hacemos para capacitar en estándares de salud a los profesionales de salud que atienden a población adolescente y joven, pues no se les capacite para justamente ofertar la prueba, para eh, enseñar el uso del condón y los temas de salud sexual y reproductiva que vayan de manera integral, ¿no? La prevención de violencia de género, la prevención del embarazo adolescente, etc. Entonces,
Hay estrategias, hay formas de llegar a la población joven. En nuestro país, lamentablemente, el Ministerio de Educación Nacional tiene otras preocupaciones diferentes al proyecto de educación para la construcción de ciudadanía. Yo entiendo, hay todo el tema de desescolarización, todo el tema de infraestructura, todo el tema de la conflictividad con los maestros, de la formación, de los... El ministro de Educación tiene muchísimas ocupaciones y creo que en las prioridades el tema de educación sexual queda un tanto relegado y definitivamente pues es un determinante social que puede estar afectando particularmente, y tanto es así que entonces se delega eh, eh, el arsenal preventivo a los jóvenes, que pudiera ser mucho más eficiente en la escuela, en el sector salud. Pero el sector salud pues implica unos espacios de consulta, que no siempre son los más eficientes. Ok. También Vladimir Ramírez nos pregunta, es como una percepción que él tiene y que busca como aclaración. Dice, me parece que hay poca educación en colegios sobre el tema de prevención del SIDA y menos publicidad por parte del gobierno y EPS. ¿Esto es así? Creo que lo acabo de decir, ¿no? Hay problemas en la priorización y se delega en el sector salud, que no es tan eficiente, y mencionaba también que las campañas de intervenciones colectivas muchas veces se centran únicamente en el Día Mundial del SIDA, y hasta ahí llegamos. Entonces, no, ¿cómo hacemos realmente para involucrar más a las comunidades, generar más participación? Ahí puede estar la respuesta. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver si hay nuevas... Bueno, hay un comentario de Aida Cristina. Dice, soy psicólogo y me agrada muchísimo ver cómo se plantea en esta conferencia la visión biopsicosocial, tanto en la prevención como en el tratamiento para VIH y sobre todo la humanización en la relación del profesional de salud con el paciente. Y hay varias felicitaciones. Muchas gracias, doctor Duque. No, gracias a ustedes. Bueno. ¿Cuándo estarán disponibles las días de práctica clínica por VIH? Exacto. Yo calculo que al final de junio. Final de junio. Digamos, las vías ya están, pero pues hace falta toda esa labor de pulir, brillar y dar esplendor, estar pendiente de la coma, de que la flechita quede, de la edición gráfica. Todo eso es un trabajo de minucia, pero las recomendaciones como tal y el trabajo de búsqueda de la evidencia y las reuniones con los expertos, con la sociedad civil y la redacción de las mismas, la revisión por parte del ministerio ya se dio a cabo, las vías están en cacho. Ok. Bueno, ahí también hay un comentario de Carlos Alberto Fernández de que le gusta mucho el enfoque bioético que se está tomando y pues también es un comentario y cree que es la clave para avanzar hacia el respeto, aspecto clave en la significación de las personas. Y Sí, la 14. Y hay una resolución. ¿14 qué, perdón? Es que yo estoy leyendo las preguntas. ¿Me recuerda, por favor, la resolución Bueno. que nombró del 2020, la 1314 del Eso. 2020, que habla sobre pruebas rápidas en entornos extramurales al laboratorio clínico o en la misma consulta médica, y que amplía no solamente el número de profesionales, sino que en determinados casos permite hacer la confirmación del diagnóstico también por fuera del laboratorio. Resolución 1314 del 2020. Bueno, mientras nuestros asistentes se animan. ¿Ah? Aló. Mientras, perdón, ¿estaba diciendo algo usted, doctor?
No, que reemplaza a la resolución 2338 del 2013. Ok. Bueno, mientras nuestros invitados se animan a más preguntas, yo quisiera hacerle algunas, doctor Luque. Por supuesto. Y se vence la Política Nacional de Salud Sexual, de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Este año estaba pues planteada del 2014 al 2021. ¿Qué Sí. viene de nuevo en 2021 en estos aspectos sexuales y derechos sexuales? Estamos o vamos a estar un poco atrasados renovar esa política porque esa política depende de un marco de política más amplio que es el Plan Nacional de Salud Pública, que ese sí ya está contratado. Eh, digamos, está aprobada la contratación, se va a hacer muy recientemente, ya hay unos lineamientos de cómo realizar las consultas y que pues, no es solamente de la dimensión de sexualidad, sino de todas, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio participativo, amplio, muy retante, muy interesante que vamos a hacer este año y donde desde ya invitamos a la academia a que se sumen a ese ejercicio porque, y después de que ese plan esté redactado, el año entrante seguramente nos daremos a la tarea de actualizar la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Ok. La política anterior plantea una serie de metas, eh, pero según análisis que hemos hecho acá en la universidad, la política tiene un gran faltante y es promoción y prevención en hombres de 15 a 59 años. Y no hay unas metas claras para estas personas. Pues se habla pues de que hay una interacción realmente todavía entre hombres y mujeres en gran medida, y de esa interacción surgen muchos problemas sexuales y muchos problemas de violación de derechos sexuales en esa interacción. Y no es muy clara la política en términos de cómo lograr una educación sexual en los hombres para que, obviamente, pues casi todos los estudios señalan al hombre como un factor de riesgo para la sexualidad y los derechos sexuales de las mujeres, pues en la mayoría de los casos. Y son estos hombres no están siendo intervenidos desde la promoción ni desde la prevención, y la política no tiene unas metas claras con ellos. Entonces viene algo en eso, en la nueva política, viene algo de eso, no solo pues la parte penal al hombre que incumple o al hombre que transgrede o hace una falta, sino que viene alguna parte que tenga un componente de promoción y de prevención en hombres en materia de salud sexual y reproductiva. Pues a través de la Oficina de Promoción Social se ha trabajado en el tema de nuevas masculinidades, se trabaja en sitios donde, digamos, la población pudiera estar más concentrada y más vulnerable, como en los sistemas de responsabilidad penal de adolescentes jóvenes. Igualmente se hace algún trabajo a través de servicios de salud, pero, pero es decir, el reto es enorme. No hay ni el recurso suficiente, ni económico, ni operativo, ni el recurso humano para llevar eso. Las campañas, realizar una campaña es completamente, eh, digamos, quienes de aquí, yo me imagino que aquí todos son muy jóvenes y que cuando eh, salieron los pollitos a la televisión hace 25 años, 25, 26 años, en el año 95, pues ¿qué pasaba? Que estábamos con dos canales de televisión, todos veíamos lo mismo
y pues un comercial tenía absoluto impacto en la población y de ahí también la recordación que tenemos de esa campaña. Pero generar una campaña hoy por hoy con esa multiplicidad de más media que hay, de Twitter, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de, de YouTube, de Netflix, donde las personas no están ya, es decir, hay una gran dispersión y para llegar con un mensaje, claro, está el Big Data que nos permite saber justamente dónde están los gustos, dónde están las emociones, dónde están los temas que interesan a adolescentes y jóvenes, pero pues eso tiene unos costos también eh, y uno los utiliza. Hay programas especialmente diseñados para llegar a ese target a través de las tablets, los celulares, pero pues obviamente al llegarle a esos sectores de la población que son limitados, pues nosotros no los conocemos, no los vemos, no los... Y entonces parecería que no se estuvieran haciendo, pero sí hay experiencias al respecto. Ok. Bueno, y una pregunta como ligada a eso también, que todavía ahí tenemos, usted ya está viendo el chat, ahí está Ernesto Martínez felicitándolo por la charla y preocupado mucho por la atención de la población migrante ilegal con VIH en Colombia. Entonces, cree él que puede haber un impacto potencial sobre la dinámica de la epidemia en la población más vulnerable en Colombia. Entonces, que requerimos cambios estructurales para poder incluir esta población en todos los marcos de referencia de las políticas de salud y de la nueva guía de VIH. Muchísimas gracias, doctor Martínez, proveniendo de usted el comentario, me siento halagado y honrado. Usted fue partícipe en esa construcción de las guías y sabe que el espíritu que nos impulsa a todos es dar un salto cuali y cuantitativo en el control de la epidemia. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo un poco entonces, ¿qué pasó con la vigilancia de segunda generación? No, la vigilancia de segunda generación se sigue haciendo. Los estudios que hay en poblaciones específicas de las poblaciones clave en hombres que tienen relaciones sexuales. Perdón, doctor, aclaremos un poco qué es la vigilancia de segunda generación para nuestros invitados. Aclarémosla. Es simplemente un fenómeno como el VIH que tiene tanto estigma y tanta discriminación, pues muchas veces se ve atravesado por subregistro en la notificación, por retardo, por ocultamiento. Entonces, pues es muy difícil tener el panorama completo. No es como el COVID. El COVID, a pesar de que reconocemos que obviamente puede haber subregistro y tal, pero la gran mayoría de los casos son notificados y, digamos, las personas no tienen mayor problema en que se sepa que se tuvo la infección. En cambio, en VIH hay mayor secrecía, mayor ocultamiento, etc. Entonces, los sistemas usuales de reporte, el Civigila, no basta. Entonces, lo que se hace es tratar de mirar el fenómeno por diferentes ventanas, ¿no? Eso que parece tan inaccesible, si lo fotografiamos de un lado, si lo fotografiamos del otro, pues podemos empezar a tener un panorama completo. Y entonces ese panorama completo se hace con los estudios de prevalencia en las poblaciones más afectadas, sumado al reporte regular, la cuenta de alto costo, es justamente tratar de aunar y triangular todas esas fuentes de información para tener un panorama más completo. Y como tal, pues eso lo seguimos haciendo a través de los estudios de prevalencia que se hacen en comunidades, en poblaciones clave, poblaciones más afectadas. Respecto a vigilancia de segunda generación, yo recuerdo dos experiencias que se hicieron acá en el Valle del Cauca.
En Cali se hicieron 2 mediciones en comunas de estratos 1, 2 y 3, y en el Valle se hizo pues en varios municipios. Allí, por ejemplo, se encontraron muchas cosas comunes en términos comportamentales o de comportamientos que podrían conferir riesgo al momento de tener relaciones sexuales para adquirir el VIH. Una de ellas, primero, hay un rango de edad de inicio de vida sexual entre 8 y 18 años. El 50% de los jóvenes entrevistados entre 15 y 24 años, la mitad ya habían, el 70%, perdón, ya habían iniciado vida sexual y lo habían hecho en un rango entre 8 y 18 años. Entonces, hay una relativa edad más corta que pareciera en muchos otros países de inicio de vida sexual. Y también encontramos que había una prevalencia también alta de consumo de alcohol en esas relaciones sexuales, en jóvenes, y menos de consumo de otro tipo de drogas. Y también notamos unos comportamientos respecto al uso del condón, en que los jóvenes estigmatizaban a la mujer que solicitaba el uso del condón al momento de tener una relación sexual, y los jóvenes prácticamente, los muchachos prácticamente no usaban condón con su novia, pero sí supuestamente con otras mujeres que tuvieran relación sexual. Esos patrones pues no se han modificado mucho en nuestro departamento ni en nuestra ciudad. Y estos patrones se ven también a nivel nacional en otros estudios que se han encontrado. Sí, la encuesta nacional de demografía y salud también revela no tan tempranamente el inicio de la vida sexual. Pero, doctor, aquí lo que hay que tener de presente es que un inicio de la vida sexual a los 8 años no significa que es que los jóvenes están más expuestos al alcohol o que la influencia lo que... No, toda relación sexual por debajo de los 14 años en este país se considera un delito, un abuso sexual. Y sobre eso Sí, hay que llamar la atención a efectos de que médicos y profesionales de la salud, y eso está en la resolución 3280, cómo realmente a través del curso de vida ir detectando eh, posibles síntomas o signos de abuso, saber entrevistar a las personas y estar muy atentos a activar las rutas de protección social y de justicia a través de la fiscalía y hacer la denuncia. Estamos obligados a denunciar eh, para que esos mecanismos se activen y como nos dieron la bata y no la toga, pues nosotros no somos quien para juzgar y a esas niñas, particularmente menores de edad, que no están teniendo relaciones sexuales con sus pares. Por lo general, hay diferencias de edad de 5, 10 o más años entre el perpetrador y la sobreviviente o la víctima. No me gusta tanto la palabra víctima de ese tipo de violencia. Entonces, cuando estemos frente a un caso de esos, la obligación de formular métodos anticonceptivos es clave. Eso no significa conectar, sino significa proteger a las personas que están en esa situación de vulnerabilidad y que mientras opera la justicia o opera el bienestar o lo que sea, esas niñas pudieran quedar en embarazo. Eh, es decir, ahí el tema está reflejado en varios estudios, el principal, la encuesta nacional de demografía y salud. Eh, ¿Qué estrategias? Pues para violencia sexual se acaba de expedir la resolución 1710 que genera los mecanismos articuladores que deben funcionar en todos y cada uno de los municipios del país y donde justamente se aunan los sectores que tienen que ver con la violencia
a efectos de generar las estrategias de prevención, de activación de rutas de justicia, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, no se animan nuestros asistentes. Doctor, ¿qué tanto, qué tantas posibilidades hay de desconcentrar la epidemia, que se desconcentre la epidemia en Colombia? Y esta población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres puede ser un puente importante para que ello ocurra. ¿Qué se ha sabido al respecto de esto en Colombia? Bueno, esa pregunta tiene un doble filo, ¿no? Una doble mirada, porque una forma de desconcentrar la epidemia en Colombia sería que se generalizara, ¿no? Y, o horror, ¿no? Pues nadie quiere en los escenarios del África subsahariana, donde particularmente en algunos núcleos urbanos la prevalencia en población general puede superar cifras, ojo, en población general puede superar cifras del 15, 20%, ¿no? Entonces, la idea no es que la epidemia se generalice, sino mantenerla, por el contrario, concentrada, ¿no? Eh, y digamos, las metas en salud pública hoy no apuntan tanto a mantener la epidemia concentrada o no, sino a que esas personas que están afectadas por el virus tengan realmente acceso a tratamiento, buenas tasas de supervivencia eh, y pues calidad de vida, que se inserten en los núcleos laborales, educativos, de producción, sin ningún problema, que tengan acceso a los servicios de salud. Y eso es lo que pretenden las metas 95, 95, 95, ¿no? El 95% de las personas que por alguna circunstancia se hayan llegado a infectar conozcan su diagnóstico, el 95% estén en tratamiento y de esos el 95% alcancen los niveles de indetectabilidad. Ok. Y a Indetectable, propósito, de acuerdo, intransmisible. perdón, no lo escuché yo bien. Indetectable igual intransmisible. Ok. Eh, a propósito del tratamiento, ¿cómo anda la adherencia en Colombia? Uy, ahí sí me corchó. Pues, es decir, el indicador que tenemos es carga viral, ¿no? Porcentaje de carga viral reducida. Y pues ese indicador está lejos del 90, está apenas por el 53%. Y eso es signo de no solamente de adherencia, sino de dificultades en la dispensación y suministro de los medicamentos por parte de algunas IPS, de algunos aseguradores, pero también de pérdida de pacientes, de concentración de la atención en grandes núcleos urbanos y donde el paciente, si le toca viajar de un lado al otro permanentemente, pues puede dejar de asistir al servicio, perder adherencia con consecuencias graves sobre su salud y su vida, por supuesto. Sigue habiendo eh, una cifra gruesa de 2.400 muertes al año. Entonces, en la guía nueva se están planteando primero, y bueno, independientemente de la pandemia del COVID o no, que las personas se les haga a los pacientes que están controlados, que tienen su carga viral controlada exacta, se le haga dispensación cada 3 meses para evitar esos desplazamientos y facilitar el acceso. Pero también todo lo que está planteado en la resolución 521 de atención domiciliaria, telemedicina, formulación y dispensación de medicamentos eh, a domicilio, pues está a la orden del día. Yo creo que estas estrategias de acceso quedaron para, eh, o llegaron para quedarse. Y en el tema de VIH-Sida, pues sin duda
tendrán que ser de utilidad para mejorar justamente el tema de ARS. Quiero mencionar también que hablé de la profilaxis preexposición, y la profilaxis preexposición está aprobada, ya digo, ante todo en grupos con riesgo sustancial, particularmente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En mujeres la evidencia no es tan buena, pero en mujeres, y quedó incluido en la guía también, hay una estrategia preventiva también de profilaxis preexposición, que son anillos de dapivirina, que es un antirretroviral igual de liberación lenta, y que pueden utilizar autónomamente las mujeres. Esa otra estrategia también hay que mencionarla en este espacio, y, y pues sin duda nos va a apalancar. Ojo, es una tecnología que todavía no está disponible en el país, que no tiene registro, pero la guía quiso adelantar este tipo de recomendaciones para no quedar desactualizados en el momento en que la tecnología esté disponible. Ok, doctor. Aquí hay un comentario de la profesora Gladys Eugenia Canaval, donde lo felicita y pues estaba muy contenta con el evento y le brinda sus respetos. Muchas gracias, profesora Gladys. La última pregunta que yo tengo, vamos a ver si salen más de los invitados. Es una pregunta y, que puso en líos a una ministra, y es esta controversia de educación en salud versus estas discusiones morales que se dan en el país frente a esa educación en salud. ¿Esto cómo va? Este tema, ¿cómo se está censando desde el nivel nacional en Colombia? Bueno, digamos, este tipo de polarización no responde a una política del Estado, ¿no? Son aspectos más coyunturales de aprovechamiento de ciertas voces para ganar réditos políticos, dependiendo de si estamos en época de elecciones o de plebiscitos, si nos queremos escoger para el Congreso, si queremos movilizar a los creyentes que muchas veces operan como el rebaño y entonces hacen lo que les dice el pastor, eh, pero pues digamos que son posturas absolutamente respetables, ¿no? En absoluto se está en contravía de la creencia religiosa, pero esa creencia religiosa debe ser respetuosa de otros modos, estilos y condiciones de vida que donde las personas desde una agenda de derechos pues tendrían que ser respetados, ¿no? Uno de los temas o valores fundamentales en sexualidad es el respeto. Nada más, solo el respeto, pero tampoco nada menos, digo yo. Eh, entonces, pero tú no vas a leer eso en ningún documento de política, ni en el plan decenal de salud pública, ni en las resoluciones, ni nada. Todavía el Estado, por fortuna, está fundamentado en la Carta de Derechos, en la Constitución. eh, Respondemos a eso y pues procuramos avanzar a eso. Pero ya digo, todas estas polémicas responden más a aspectos coyunturales que pueden estar en la sociedad, y que lo importante es que demos debates en profundidad. Es que aquí en nuestro país lo que se dan son disputas, ¿no? Todo es en blanco y negro, no hay grises, no hay matices, y en realidad quienes de alguna u otra forma defendemos una agenda liberal de libre pensamiento, no liberal del Partido Liberal, sino y de respeto a los derechos humanos, pues
a veces nos agotamos un poco tratando de llevar el argumento, digamos, mediador, el argumento que nos permita crecer solidariamente como sociedad, pero a veces es muy difícil. Por eso agradezco tanto el espacio, porque me permite agenciar ese tipo de propuestas, ¿no? Desde la salud pública y desde la bioética como disciplina que apunta al humanismo, a la equidad, al encuentro y al respeto a la vida. Ok. Y creo que nuestros invitados no están teniendo más inquietudes, doctor Luque, y estamos muy atentos a la nueva versión de la Política Nacional de Sexualidad, Derecho Sexual y Derechos Reproductivos. 2022. Estamos... 22. Primero al Plan Nacional de Salud Pública. Ok, perfecto, no, está bien, me parece muy bien. Estamos muy atentos a eso, tenemos un interés particular en nuestra Escuela de Salud Pública con el tema. Entonces es parte pues de nuestro quehacer en muchas cosas. Yo quiero agradecerle, la directora de la Escuela de Salud Pública acaba de poner un chat donde nos felicita y tiene un profundo agradecimiento con usted, doctor Luque. Yo también le agradezco mucho todo lo que nos ha compartido. Yo creo que para nuestros invitados y por todos los comentarios que han hecho en este chat, pues ha sido un aporte importante para ellos y pues por supuesto para nuestra escuela. De modo que le agradezco mucho. No faltará una nueva invitación seguramente y de nuevo le reitero nuestro agradecimiento por compartirnos. No, a usted, doctor Mateus, a la universidad y pues por supuesto a todos los asistentes que tuvieron la paciencia de estar estas 2 horas aquí en este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Ya los invitaremos a nuestra próxima escuela abierta. Bueno, perfecto, muy gracias. Muy bien. Hasta luego.